Los libros del Antiguo Testamento. Una presentación de Predica la Palabra. El Antiguo Testamento se compone de 39 libros, clasificados en la ley, libros históricos, libros poéticos, de sabiduría o sapienciales, profetas menores y profetas mayores. Los judíos dividen el Antiguo Testamento en tres partes: la Torá, los profetas, primeros y postreros, y los escritos. William MacDonald, en su introducción al Antiguo Testamento, nos dice acerca de la autoridad, inerrancia y exactitud del canon del Antiguo Testamento. Todavía más importante para los cristianos es el hecho de que nuestro Señor mismo citaba frecuentemente y trató como autoritativos los libros de las tres secciones del Antiguo Testamento en hebreo. Consideremos, por ejemplo, Lucas 24, 27 y 44. Además, Cristo nunca mencionó ninguno de los llamados libros apócrifos. Fin de la cita. El autor del Antiguo Testamento, al igual que el de toda la Escritura, es el Espíritu Santo. Él fue quien inspiró a los aproximadamente 31 autores humanos a escribir bajo su dirección. Fue escrito en un periodo de alrededor de 1000 años, 1400 a.C. a 400 a.C. El Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y partes en arameo. ¿Por qué hay 39 libros en el Antiguo Testamento? El término canon se utiliza para describir los libros que están divinamente inspirados y que por lo tanto pertenecen a la Biblia. Un aspecto difícil para determinar el canon bíblico es que la Biblia en sí misma no nos da una lista de los libros que deben integrarla. El determinar el canon fue un proceso, hecho, primeramente, por los rabinos judíos y los eruditos para el Antiguo Testamento, y más tarde por los primeros cristianos para el Nuevo Testamento. En definitiva, fue Dios quien decidió cuáles libros pertenecían al canon bíblico. Hablando del canon, los creyentes hebreos reconocieron a los mensajeros de Dios y aceptaron sus escritos como inspirados. Para el año 250 después de Cristo, hubo un acuerdo casi universal sobre el canon de la escritura hebrea. La tradición judía sostiene que los compiladores finales del Antiguo Testamento fueron miembros de la Gran Sinagoga, una escuela de escribas fundada por Esdras, después que los judíos regresaron de la cautividad en Babilonia. El canon quedó constituido por los 39 libros que componen el Antiguo Testamento en las Biblias protestantes. 14 libros no inspirados, apócrifos, intentaron agregarse al canon. Estos no se encuentran en las escrituras hebreas, canon hebreo, canon de Palestina o Tanaj. El canon aprobado por Roma sí incluye los 14 libros apócrifos y se encuentran en las versiones católicas de la Biblia. Las razones para rechazar dichos libros fueron: número 1, se escribieron después de que el canon del Antiguo Testamento fuese cerrado, cerca del año 400 a.C. Número 2, ninguno de los autores de los libros apócrifos afirma que sean de inspiración divina y algunos abiertamente reconocen que no lo son. Número 3. Algunos libros apócrifos contienen errores de hecho y enseñan ética y doctrinas cuestionables. Por ejemplo, justifican el suicidio, el asesinato y enseñan a orar por los muertos. Intentar descalificar el canon bíblico abre la puerta al ateísmo, ya que puede llevarnos a pensar que ningún libro es verdaderamente inspirado por Dios, o al error doctrinal al pensar que hay libros inspirados que no se incluyeron, o libros no inspirados que sí se incluyeron. En todo caso, es incredulidad dudar de que Dios sea todopoderoso y esté en control de todo lo que sucede, incluido el preservar su palabra. Libros mencionados en la Biblia que no forman parte del canon. Hay varios libros que se mencionan en el Antiguo Testamento como referencia o fuente de información del relato. En Números 21, 14-15 se menciona el libro de las guerras del Señor, en Josué 10:13 se menciona el libro de Yasé, y David lo cita en el libro segundo de Samuel 1:18. Lo único que se sabe de este libro es que era una colección de canciones, escritas en estilo poético, que celebraban los logros de los líderes de Israel. En el primer libro de Reyes 4, 32-33, se nos menciona que Salomón pronunció 3000 proverbios y 5000 cantares, pero el libro de Proverbios no tiene 3000 proverbios, y hay un solo cantar que se incluye como libro en la Biblia. Primero de Crónicas 29-29 nos menciona las crónicas del profeta Natán y los registros de Gad el vidente. En segundo de Crónicas 9:29 se citan tres fuentes: las crónicas del profeta Natán, la profecía de Ahías Silonita y las visiones del vidente Iddo. Iddo es nuevamente mencionado en el segundo libro de Crónicas 12:15 junto con el libro del profeta Semaías. En segundo de Crónicas 20:34 se nos habla de los anales de Jehú. De igual manera se cree que existieron epístolas de Pablo que no encontramos en las Escrituras, como la epístola a los laodicenses mencionada en Colosenses 4:16.
Los registros citados como fuente de información en el Antiguo Testamento fueron obviamente registros verídicos de los acontecimientos. En cuanto a estos libros, hay dos posturas del por qué no están incluidos en la Biblia. La primera es que no fueron incluidos en la Biblia por no ser inspirados por Dios, aunque fueran fuentes históricas confiables para el pueblo judío. La otra postura afirma que sí eran libros inspirados, pero que fueron de edificación únicamente a las personas de esa época, y no para los creyentes de todas las edades, por lo que Dios no los incluyó en la Biblia. El problema con esta postura es que de todas formas parte de la información que contenían fue citada en las Escrituras, por lo que considero que la primera postura es la indicada. No fueron incluidos por no ser inspirados. Alguien podría objetar que fueron escritos por profetas de Dios, pero es importante recordar que no todo lo que los profetas escribieron o hablaron era de parte de Dios. Los profetas eran personas normales, no eran divinos, y, como tales, ellos podían llevar registros o escribir cartas que no eran inspiradas por Dios y hacerlo por iniciativa propia, y esos escritos no fueron incluidos en la Biblia. Lo más importante que debemos considerar es que todo lo que es necesario para nuestra edificación y crecimiento fue preservado por Dios para que llegara a nosotros, como Él mismo inspiró a Isaías a escribir: sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. El mayor problema de tomar estos libros apócrifos como inspirados es que abre la puerta a pensar que la Biblia no está completa o no es suficiente, lo que puede llevar a las personas a buscar nuevas revelaciones entre comillas en libros antiguos y a aceptar como válidos o inspirados libros que son falsificaciones de los libros y registros verdaderos citados. Un ejemplo de esto es que Judas hace referencia a una profecía de Enoc, lo que algunos toman por el libro apócrifo de Enoc, pero este libro, el apócrifo, se cree fue escrito después de la destrucción de Jerusalén, años 70 después de Cristo. Y no hay registro en el Antiguo Testamento de un libro de Enoc, así que su referencia a la profecía puede deberse al conocimiento que se tenía de la misma por tradición oral y porque el Espíritu lo inspiró a escribirlo. Para una fácil ubicación en su Biblia, aun de los libros de profetas menores, es muy conveniente estudiar la separación de los libros en la ley, históricos, poéticos, profetas mayores y profetas menores. Como método para recordarlos podemos memorizar los números 5, 12, 5, 5, 12. Pues es la cantidad de libros en cada separación. Aprender qué grupo de libros se incluyen en cada apartado hace que podamos fácilmente conocer todos los libros del Antiguo Testamento, y así poder ubicarlos rápidamente en nuestras Biblias. Fuentes. ¿Cómo y cuándo fue completado el canon de la Biblia? Por Ministerios God Questions. John MacArthur, Biblia de Estudio MacArthur y el libro ¿Por qué creo en la Biblia? William MacDonald, Introducción del Comentario al Antiguo Testamento. Clinton E. Arnold, ¿Cómo nos llegó la Biblia? Bendiciones. Esta fue una presentación de Predica la Palabra, publicado originalmente el 14 de enero de 2018.